Llegó la hora de adentrarnos un poco más en la lectura de los esquemáticos, así que vamos a tomar de ejemplo una placa de un iPhone 12, vamos a ir a ver un conector y vamos a ver qué es lo que encontramos por ahí, a ver cómo se puede leer y empezar a interpretar un poco más este mundo de los esquemáticos, que quiero que no se alarmen por la cantidad de información que tienen, porque siempre que lo trabajemos de manera ordenada y sepamos qué es lo que estamos viendo, no se van a tener que hacer problemas por tanta nomenclatura, tanto código, tanto número. Es algo mucho más simple de lo que parece. Como pueden ver, por acá tenemos una placa de un iPhone 12 Pro Max. Es una placa que habíamos comentado de que está compuesta de dos placas soldadas entre sí. Por eso tenemos 4 dibujos, 2 por cada placa, de la parte superior y de la parte inferior de cada una de ellas. Lo que vamos a hacer para poder ir entendiendo un poco más cómo trabaja un esquemático es ir a un conector. Esto lo pueden practicar con el software que ustedes tengan, ya sea gratuito o si tienen un esquemático de cualquier equipo, Android, iPhone, de cualquier cosa en sus talleres. Les recomiendo que en este momento lo abran para poder ir entendiendo un poco más de qué estamos hablando. Lo que voy a hacer es ir a un conector, por ejemplo, este que tenemos por acá, un conector OFPC que se llama J11800. Particularmente, yo sé que este conector pertenece al conector de la pantalla, pero en la pantalla tengamos en cuenta de que hay muchas cosas. En un conector de pantalla tengamos en cuenta de que es algo más complejo que solo una imagen. Entonces, en una pantalla puede venir en el mismo flex, en el mismo cable conectado a la placa, información relacionada con el táctil, con la imagen, y según la tecnología que maneje esta pantalla es si va a venir con backlight o no. Entonces, en este conector que vamos a ver ahora, vamos a encontrar mucha más información que solo de display o de imagen. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Lo que vamos a hacer es buscar este conector J11800 en el esquemático relacionado con la parte lógica, la parte que corresponde a la placa superior. Fíjense que sería un poco agobiante yo ponerme a buscar en cada página a ver si lo encuentro, porque es mucha información y no sé exactamente dónde podría llegar a estar. Entonces tengo dos opciones. La primera es sabiendo que este conector tiene un nombre que es J11800 y lo podría buscar en este buscador puntualmente, o si están con un PDF le ponen control F y lo buscan. Entonces yo de esta forma puedo poner J11800, le pongo clic a la lupa y me lo va a buscar, y fíjense que dice conector y en la parte superior dice display, o sea, estamos hablando de una página donde tiene información relacionada con display. Y fíjense un poquito más de detalle, en el rótulo de esta página me dice display/touch, o sea, tengo información de display o de imagen e información del táctil. Entonces, de esa forma yo sé que estoy en el lugar correcto. Esa sería la primera forma de buscarlo. La segunda forma de buscarlo es que si yo no tengo información de cómo se llama ese conector ni de dónde lo puedo encontrar, para eso tengo el índice. Entonces me puedo poner a buscar en el índice si encuentro alguna palabra relacionada con display o con imagen o con táctil, porque yo sé que estoy hablando de la pantalla y sé que el táctil viene conectado a la pantalla. Entonces, fíjense que por acá lo encuentro. Tengo dos hojas que me dicen display/touch combo, 1 de 2 y 2 de 2. Quiere decir que tengo dos páginas hablándome del display. Voy a hacerle doble clic, lo voy a buscar y nos va a llevar a la página 1 de 2, donde vamos a ver de qué nos habla en la página 1. Nos aparecen simplemente líneas con filtros, o sea, una información general. Y en la página 2 de 2, que debería ser esta, fíjense, display touch combo 2 de 2, ahora sí me aparece inclusive más información y me aparece el conector. Una vez que yo detecto el componente, lo que tengo que hacer es acercarme un poco más y voy a ver muchas líneas que me pueden marear. Sí, me pueden marear porque son muchas. Y uno podría decir, ¿cómo puede ser que hayan tantos circuitos de display y de táctil si simplemente son dos circuitos, display, táctil? Pero tengamos en cuenta de que estas son tecnologías de que tienen información, tienen datos, tienen alimentación, tienen sus resets, tienen sus conexiones a tierra, tienen a veces hasta sus relojes para que funcionen correctamente.
es tecnología un poco más compleja. No es simplemente voy y alimento un componente. Tengan en cuenta de que dentro de la pantalla hay integrados. Un integrado de imagen, un integrado de táctil, puede haber un integrado o una memoria que guarde el número de serie de esa pantalla, que es algo que ocurre. Entonces, esos integrados que tiene internamente la pantalla tienen que funcionar y comunicarse con la placa de alguna manera, y lo hacen a través de un conector que es bastante complejo y que tiene muchas conexiones. Por eso, para algo tan simple que podría parecer imagen y táctil, tengo un conector con tantas patitas o tantos conectores. Vamos a seguir viendo de qué se trata. Como podrás ver, tenemos distintas líneas. Generalmente en los extremos vamos a encontrar líneas de tierra o líneas de alimentación, y tenemos varias cosas. Tengamos en cuenta de que habíamos aprendido de que un circuito integrado tiene que funcionar con alimentación, una señal de reset o de encendido, con datos, con reloj y además con tierra. Entonces, por eso tenemos muchas conexiones a tierras, porque tenemos muchos circuitos. Además, tenemos líneas de alimentación para distintas cosas. Por ejemplo, acá tenemos una alimentación de 4.6 volts de display. Después, si bajo un poco más, fíjense que por acá tengo otra de 7.3 volts para el display. O sea, tanto esta alimentación de 4.6 como esta que está por acá más abajo, que es de, ya me la perdí, que es esta de 7.3, son alimentaciones que van a alimentar distintos sectores del integrado de imagen o de display. Probablemente si vengo para este otro sector voy a encontrar también lo mismo, pero para el táctil. Fíjense, tengo una alimentación de 3,1 volts para el touch, para el táctil, y otra de 1.8 volts. Esto que ven ustedes por acá, que dice PP, significa Power Positive. Quiere decir de que es una línea de voltaje positivo. Siempre los voltajes, al menos en iPhone, los van a encontrar nomenclados de esta manera: 1V8. Esto significa 1 volt, 8, 3 volt, 1. Entonces, cuando ustedes vean 3V1 o 1V8, saben que significa 3,1 volt o 1,8 volts. Por otro lado, tenemos líneas de datos. Acuérdense de que un circuito integrado funciona con alimentación, enable o reset y datos. Y hay distintos tipos de datos. Tenemos líneas de datos I2C, que es un protocolo de datos. SPI es otro protocolo de datos. GPIO también es otro. Y MIPI también es otro protocolo de datos que funciona para todo lo relacionado con imágenes y cámaras. Entonces, en el conector de pantalla y en los conectores de las cámaras vamos a encontrar líneas relacionadas con protocolo MIPI. Fíjense que por acá tenemos más líneas de alimentación, tenemos más protocolos de comunicación y por acá tenemos inclusive más líneas de datos, y vamos a ver si encontramos por acá, fíjense, una línea. Habíamos hablado de reset y enable, pero no habíamos encontrado ninguna línea que sea de eso, y acá acabo de encontrar una que se llama GPIO SEC PMU to Display Reset. ¿De cuánto tiene que ser esa línea? De 1.8 volts. O sea, una señal o una línea de encendido de la pantalla que trabaja con 1.8 volts. Y además, una característica adicional para que ustedes tengan en cuenta y entiendan un poco más cuando lean un diagrama de cualquier marca, de cualquier modelo, es que ustedes van a encontrar una nomenclatura muy parecida a la siguiente. Fíjense que acá dice MIPI, que es un protocolo de comunicación, eso ya se los había comentado. AP significa procesador, bien, Applications Processor, que es el procesador de aplicaciones, básicamente es el CPU, y dice To Display. Acuérdense que en inglés to significa hacia. Entonces, estas son líneas de datos con protocolo MIPI que van desde el CPU hacia la pantalla. Y además tenemos acá unas líneas que funcionan como clock y otras que funcionan como datos. Así lo van a encontrar generalmente con cualquiera. Fíjense, Kraken, que es el nombre de un integrado. Si queremos podemos copiar este nombre y buscar a ver a qué componente pertenece. Dice Kraken to Touch. Acá dice Touch from TFE. Entonces nosotros, leyendo un poco más cómo se llama cada línea, vamos a poder encontrar desde dónde hacia dónde va cada una de las líneas. Fíjense que acá tenemos AP to Display y acá AP from Display. O sea, esta de acá abajo es una línea que va desde el CPU hacia el display, y la de acá arriba es una línea que va desde el display hacia el CPU. ¿Qué me quiere decir esto?
no es algo que ustedes van a poder medir y detectar rápidamente y decir, la estoy midiendo y como da la medición de tal manera, yo puedo determinar si efectivamente está yendo del CPU al display o viceversa. Simplemente es para saber de que esa línea me la genera un componente. Entonces, si yo tengo una línea que es display to AOP o display to X componente o from display, que quiere decir que me la genera el display pero tengo la pantalla desconectada, obviamente esa línea no va a estar trabajando porque quien me la genera es la pantalla que la tengo desconectada. Eso, para que lo tengan en cuenta, ya sea con un periférico o con un integrado. Si yo el integrado lo quito, obviamente esa línea no se va a generar, pero sí podría medir cualquier línea que llegue, que sea AP to display, para medirla y ver si efectivamente está ahí. Obviamente esto es mucho más complejo y hay líneas que no se generan si la pantalla no está conectada y va variando según cada caso. Es para que ustedes puedan entender un poco más cómo trabaja un esquemático y cómo lo puedo ir leyendo. Acuérdense de que esto son reglas comunes que se cumplen para cualquier marca. Entonces, si ustedes toman un esquemático de un iPad, de una cámara de fotos, de lo que sea, y ustedes no saben exactamente cuál es el problema, lo que pueden ir haciendo es ir midiendo los conectores, es ir midiendo los integrados y yendo al esquemático, si es que lo consiguen, ir tomando información de qué es lo que debería llegar a ese conector o a ese integrado y de esa manera poder ir haciendo mediciones de voltaje, mediciones de resistencia, mediciones de escala de diodos, etc.